Hoy es día de estar contentos. La, 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 la. Bueno, no se pierdan nuestro especial de Navidad. Va a estar buenísimo. Vamos a hablar, ya se podrán ustedes imaginar el tema. Les contaremos por qué tiene roja la nariz el reno. Exactamente. Queridos conspiradores, de verdad, disfruten en familia. Ha sido un año complicado. Nos tenemos, festejemos y muy feliz Navidad para todos ustedes. Mejor festejen en Zoom y no se acerquen a nadie, porque la pandemia está allá afuera. ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Bueno, queridos conspiradores en casa, me gustaría comenzar esta breve intervención con ustedes diciéndole que la vida es búsqueda y encuentro, pues, pero muchas veces para encontrar hay que ser muy audaz y hay que ser muy valiente. Si la vida es búsqueda, pues entonces tenemos que encontrar hacia dónde vamos. Jorge Negrete estudió en la Academia Militar. Después de que estudió en la Academia Militar, estudió en el Colegio Alemán. Hablaba inglés, hablaba francés, hablaba alemán, italiano y además estuvo estudiando durante mucho tiempo el náhuatl para poder expresarse en náhuatl. O sea que imagínense nada más. ¿Qué carrera? Sí, fue una carrera. Como militar aprendió, claro está, a montar a caballo y esto de haber aprendido a montar a caballo pues le sirvió para hacer muchas películas. ¿Fue miembro del Colegio Militar? Sí, claro. En 1916 entró y tuvo estudios castrenses en París y en Roma y aprovechaba para tomar clases de algo que le gustaba, que era la ópera, ¿no? Pero lo importante también es que su máxima ilusión era estudiar medicina en la Sorbona, en Francia. Y un militarote le ganó el lugar y ya no pudo estudiar en medicina en la Sorbona. Pero imagínense, el hombre, claro, en ese momento tal vez no se daba cuenta del potencial de su voz, ¿no? Porque era una voz impresionante. Pero primero, pues, digo, voy a ser militar, luego políglota, luego médico, luego, en fin. Y hasta que poco a poco empezó a encaminarse hacia donde todos sabemos que llegó. Ahora, él nace en uno de los lugares más mexicanos, más criollos, digámoslo así, en la historia, con más raíz, digamos, de lo mexicano. Nace en Guanajuato, qué curioso, igual que José Alfredo. Exactamente, en 1911. Y yo creo que todo eso tuvo que ver con la vida, porque México no era, digamos, la ciudad de Guanajuato no era lo que conocemos ahora, tenía mucho de rural México en esos años, y aunque haya estado por Europa y demás, verdaderamente viene a encarnar lo que muchos biógrafos dicen que en su vida México necesitaba una especie de mito. ¿Y quién lo encarna? Jorge Negrete, pero con esa estampa, lo mexicano, da una identidad con su música y con su estampa que hacía muchísima falta, digamos, en lo que en la pintura fue el muralismo, él lo hace en carne y hueso. Es la segunda parte de la creación del nacionalismo mexicano. La primera fue Vasconcelos, la recreación de lo mexicano, la recuperación de lo indígena, y la segunda fue la visión de México desde el cine nacional, ¿no? El cine nacional primero se va a lo rural, que es donde triunfan los charros cantores como Jorge Negrete y Pedro Infante, que luego hablaremos de Pedro Infante también, claro, porque hay un momento importantísimo en la vida de ambos, pero México está hecho para el mundo a través de los ojos de Ismael Rodríguez y de todos aquellos personajes. Pedro de Urdimalas, y Gabriel Figueroa, qué fotografía. Que retrata como nadie los cielos de este país. Hay un personaje que no lo tengo bien identificado en la biografía de Jorge Negrete, en donde le dice, canta, y Jorge tendría 18 años, cantaba, más. Tienes que ir a estudiar con el maestro José Pearson, que fue maestro de ópera, de los de Armengol, todos ellos, de Hugo Avendaño y de grandes cantantes mexicanos. Y es impresionante cómo este hombre es el que descubre a Jorge y es el que lo coloca ahí, y es a partir de ese momento que él empieza a desarrollar la voz, educa la voz, porque no es ningún improvisado. No. Bueno, por ejemplo, Pedro Infante sí es un improvisado en ese sentido, pero Jorge Negrete no. Jorge Negrete estudia. Bueno, lo que es curioso también es que, fíjate que en los 20s, las muchachas y los jóvenes, también los papás se reunían y hacían apologías de Porfirio Díaz. O sea, siempre hubo una nostalgia por el porfirismo
que subsiste hasta nuestros días. El afrancesamiento de la sociedad tiene que ver justo con eso, ¿no? Pensar que el porfiriato fue justo eso. Sí, bueno, pero... Y llega hasta los 40, ¿no? En el cine, don Susanito Peñafiel Y ¿cómo era? Somellera. Y Somellera era una oda al porfiriato. Ese es otro punto importante, el arribo del cine mudo en México. Cuando se empiezan a abrir las salas de cine y claro, después se escuchaban las voces de los cácaros, ¿no? Pero sí, la llegada del cine también fue otro espectáculo, como también lo fue la llegada de la radio, ¿no? O sea, claro, la radiodifusión empieza propiamente con el centenario de la consumación en el 21, que además es increíble cómo Obregón decide hacer las fiestas del centenario de la consumación, no obstante que pues, Iturbide era un reaccionario, pero hacen unas fiestas como muy populares para contrastarlas con lo que había sido la fastuosidad de las fiestas del centenario de la independencia de Porfirio Díaz. Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. También. Es una gran historia de amor. También. ¿No? Hasta también. el fin del mundo. Ella era una gran heredera, digámoslo así, tenía fortuna, él era un abogado que prometía, y ella estaba prometida por el tío para una persona más como de la sociedad. ¿Hasta qué punto fue cierto que él se la raptó? Porque... No, ella lo fue a buscar, todavía es más amor. O sea, ella lo va a buscar, ella dice, yo no me interesa. La primera hija, Genoveva, nace en una cueva. En una cueva. Porque están huyendo. Así es, porque están huyendo justamente de los realistas, los son están parte persiguiendo. de los guadalupes. Oye, ¿y qué tal Antonieta Rivas Mercado con Vasconcelos? Pero esa es una historia muy triste porque él era un hijo de... Yo creo que el gran amor de Antonieta, si podemos etiquetar así el corazón o las relaciones, Es el pintor. fue Rodríguez Lozano. Claro. Rodríguez Lozano había estado casado con Pero era Nahui gay. Olin. Bueno, imagínate, con Carmen Montenegro, que además podemos hablar también del amor del Dr. Atl. Eso es una gran historia de amor de Nahui Olin con Dr. Atl. Pero Antonieta, yo creo que se conforma, digamos, con la relación que tuvo con Vasconcelos. De alguna manera encuentra... A ella la rompe el no poder tener a su hijo. Este gringo con el que se casa, que no le entiende, que le quema los libros, que la persigue, que la cela. Yo creo que la parte... Pero es que el gringo descubre que ella ya andaba con Vasconcelos. Pero tuvieron un mal matrimonio desde el día Pésimos, uno. no ya, pero digo, de cualquier manera... Era malísima persona. Malísima persona. A ella le dictan una sentencia en contra para quitarle la patria potestad y entonces de su hijo, y entonces se rapta al hijo y se lo lleva a Francia. Claro, a mí sí me gustaría rescatarla como una mujer que no se mata por amor. Es una mujer muy adelantada, una Sí, gran por amor mecenas no es, de... Yo no creo que estuviera tan enamorada de este hombre. Me parece que de Rodríguez Lozano sí, las cartas que le escribe, hay una edición maravillosa nueva de esta correspondencia. Está profundamente enamorada de Rodríguez Lozano. Cuando dice se mata, hay que contarle a los amigos que se suicida dentro de la Catedral de Notre Dame. Y si tú vas hoy, bueno, hoy está en reparaciones, pero antes llegabas y preguntabas dónde se había suicidado Antonieta Rivas Mercado y tenían la consigna de decir, aquí nunca se ha suicidado nadie. Exacto. Pero cuando No ella pasó se suicidó fue muy interesante ver cómo los arzobispos sacaron los códices, los códigos para exorcizar, porque dijeron que el demonio se había metido dentro de la catedral de Notre Dame y por eso había que exorcizar toda la catedral porque se había suicidado una mujer allá adentro. Pero sabes que yo sí creo que tenía algo de locura o algún tipo de... de desequilibrio, enfermedad, desequilibrio claro. mental. Porque, fíjate, o sea, todo el mundo sabía de Rodríguez Lozano y su homosexualidad. Y ella le escribe desbordada así. Él nada más le va a responder, yo sí te quiero mucho, te estimo, ¿no? Pero ella le escribe así, le dice, Manuel, hace meses le escribía en parto del espíritu y confusa por una realidad entrevista. Usted es mi camino de perfección, el camino que lleva a Dios. Hoy renovada lo confirmo. Usted ha sido la realidad dentro de la cual me he desenvuelto, el medio indispensable de integración. Por usted, en usted y gracias a usted me he ido encontrando. Su presencia en mi vida ha tenido por equivalentes integración, centralización, concentración. Usted ha sido la influencia decisiva, el guía precioso. No era su amor, era su Pigmalión. Y él le dice, su Pigmalión. Su y él le maestro. dice, y él le respondió, ¿Qué le pasaba al ejército? Porque además hay que pensar en esos soldados que son víctimas de una cosa terrible que se llama la leva. Cuando se les van acabando hombres de un lado y de otro,
el oficial, el de Victoriano Huerta, el castrense, el que estudió en el colegio militar, tenía idea de que iba a poder pacificar ese territorio a través de otra vez una institución militar fuerte. Y entonces, ¿qué se le ocurre? La leva. Qué cosa tan más trágica, porque a todo esto que tú dices, métele un elemento brutal para las familias, que además económicamente se venían unos momentos terribles ahora con la leva. Tampoco le va a alcanzar porque viene toda la inestabilidad, los carrancistas poco a poco van ganando territorio, los zapatistas, y bueno, qué decir. Pero vale la pena que explicaras lo que es la leva. La leva, bueno, es el ejército que por ley a los mayores de edad de una casa los lleva, aunque no tengan instrucción militar, y se vuelven soldados. De ser A la fuerza. A la fuerza. Bueno, el hecho real es que sí estalla la revolución y claro, se queda el presidente Wilson de los Estados Unidos diciendo, ¿y ahora cuál es mi papel, verdad? Porque ya, ¿a qué facción vamos a apoyar? ¿Vamos a apoyar a Victoriano Huerta como dictador? Pues no, porque lo que quería también el presidente Wilson, que era su gran orgullo, era vender la idea de la democracia en América Latina, tomando como ejemplo a Pancho Madero. Claro. Y claro, cuando ve que a Pancho Madero lo asesinan, entonces dice, bueno, ¿a quién voy a apoyar? ¿Voy a apoyar a Carranza? ¿Voy a apoyar a...? Y entonces viene luego la invasión de Veracruz. Pero fíjate, yo creo que los primeros meses él piensa que hay viabilidad en su gobierno. Toma al menos dos medidas son brutales de Victoriano Huerta. La primera es, acaba con sus enemigos en la Ciudad de México. Hay documentados cerca de 120 asesinatos de líderes obreros, periodistas, políticos, diputados y senadores. No solamente Serapio Rendón, diputado, lo asesinan, o Belisario Domínguez en octubre, sino también, por ejemplo, un diputado de apellido Pastelín, un poeta que es Solón Argüello. O sea, y empiezan tiene a su grupo de asesinos que están entre ellos el Matarratas y otros que eran como siniestros y que entierran, por ejemplo, en donde está Azcapotzalco, Lechería, ahí entierran cadáveres, en Santa Fe entierran cadáveres, y de pronto hay verdaderamente una tiranía, dictadura total en la Ciudad de México. Claro. Y luego junto a eso se da cuenta de que ahí ya da el golpe de Estado, no golpe de Estado, el golpe contra sus aliados, y decide disolver el Congreso en octubre. Porque pasaba una cosa curiosa en las sesiones del Congreso. Había gente que se le oponía, el famoso cuadrilátero por donde estaban sentados los congresistas. Y entonces era una opinión, o sea, lo que él decía, lo que decían los que estaban a favor de él, no pasaba en el día. Y ese cuadrilátero era, digamos, el contrapeso a lo que quería hacer Victoriano Huerta. No. Los El cuadrilátero son 4 grandes tribunos. Sí. Porfiristas y huertistas. Quienes estaban en contra era el bloque renovador de maderistas. Ok, pero lo que quería terminar era justamente con esas voces que en el día, en el Congreso, no eran a favor suyo. Pero tú imagínate el discurso que da, que parece que no lo llega a dar. No lo da. Belisario Domínguez lo imprime, pero un discurso verdaderamente tremendo. Arrestan a Belisario Domínguez, lo llevan a un panteón, le piden que cabe su propia tumba. Y aquí no sé, porque tampoco tengo toda la evidencia, sí le cortan la lengua. No, está ya muy documentado de que no le cortan. Lo asesina. Claro que lo asesina. No, sí, ya es grave. Ya era un detalle. No, ya, Sí, exacto. Pero antes parece ser que el doctor Urrutia es el que le corta la lengua. Aureliano. Que además ya había operado de cataratas a Victoriano Huerta, en un hombre cercano a Huerta. Pero no se ha demostrado que le hayan cortado la lengua. No, pero ahora, lo que sí está demostrado es que en estos meses, a mí me parece que es muy poco, 17, se convierte en un terrorífico dictador, asesino, disuelve el Congreso, se le viene, o sea, es como una persona que empieza a convertirse en un monstruo, como en los cómics, que una cosa que le va pasando tras de la otra lo convierte en la decisión que sigue es peor y peor y peor. Y junto a eso, la revolución constitucionalista va tomando fuerza. Además, por un lado, Zapata, que pelea independiente a el ejército constitucionalista, y por otro lado, Villa, Obregón, Carranza, todos ellos. Fíjense, la División del Norte se forma hasta el 29 de septiembre del 13. Diego Rivera es uno de los hombres más discutidos de México. Su filosofía y sus convicciones chocan siempre con la sociedad. Pero más que el hombre debe interesarnos su obra. La obra de Diego Rivera es ya indiscutible. Reconocido en todo el mundo como uno de los más grandes pintores de este siglo, ha ganado para México la admiración más grande.
mayor respeto y mayor gloria que cualquiera otro mexicano contemporáneo, ha conseguido para su patria este hombre singular, este hombre venerado e insultado siempre con increíble pasión. Bueno, a mí lo primero que me llama la atención y que debo consignar aquí en este breve espacio es el nombre de Diego Rivera, ¿no? Porque es Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Nada más así se llamaba Diego Rivera. Digo, es digno de subrayarse el nombre porque además... El nombre es más grande que su obra. Ah, qué barbaridad, de ninguna manera. No, hombre, claro que no. No, lo que sí es más grande que su obra es la cantidad de mezcla que había de culturas en su persona. Él es heredero de rusos, mexicanos, portugueses. Es una mezcla impresionante. La vida de su familia llama muchísimo la atención. A mí me parece que el abuelo es el que llega de Rusia, por eso el Estanislao. Pero también imagínense que nace con un hermano gemelo, el cual muere cuando tiene 2 años. Desde ahí la vida de Diego Rivera es excepcional. Sí, pero imagínate que hubiera 2 Riveras, o sea, iguales, o sea, hubiera sido durísimo. Se volvió famoso por las declaraciones, primero antes que por los cuadros, que son sin duda los murales excepcionales. Pero en algún momento él dijo que comía niños, porque decían que los comunistas comían niños, y él dijo, sí, yo una vez a la semana me como un niño. Entonces, bueno, todo el tiempo era un provocador nato, absolutamente. Ahora, fíjate, su padre es el que lo alienta al ateísmo, él es ateo por el padre, pero él es el que empieza a infundirle el amor por los indios. Esta parte es importante porque fundamentalmente se ve reflejado a lo largo de su vida en su obra, en los murales. Los indios para él formaron una parte muy importante de su idiosincrasia. Y su madre era absolutamente religiosa, católica, apostólica y romana. O sea, hay que ver en qué confusión ideológica, religiosa crece este magnífico pintor. Claro, pero lo que tú subrayas de los indios tiene mucho que ver con su nana, porque cuando muere el hermano, el golpe tan fuerte para su madre es que ella decide que va a estudiar obstetricia. Y entonces a su hijo vivo se lo da a la nana. Y la nana se lo lleva al pueblo Tarasco. Y él dice después en estas declaraciones tan escandalosas, yo quiero más a mi nana que a mi propia madre, porque sentí su abandono. Y ahí también, digamos lo literal, mama esa energía del pueblo mexicano, porque lo que tiene Diego Rivera, como algunos otros artistas, pero más él, es reflejar la energía tan potente que tiene el pueblo mexicano. En un mundo monocromático, es en el que nace el principio del siglo XX, Diego Rivera le mete el color de México, el color que ve desde niño, el color que está en las calles, en los flamboyanes, en las flores, en el folclore mexicano. Y bueno, yo creo que esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Redimensionarlo. Alejandro, perdón. Pero es muy importante mencionar, o sea, todo este asunto tiene que converge en un momento en que México se está redescubriendo a sí mismo. No quiere decir que Diego Rivera hubiera traído desde niño, quiero pintar la sandía y a los indígenas y el color de la tierra. De la sandía. Porque había pasado él por Europa. O sea, no traía esa sangre indígena y la fuerza de los pueblos prehispánicos en la sangre. Coincide con que Vasconcelos está haciendo su gran cruzada educativa en los años 20 y digamos que el gran mérito de esos 4 años de Obregón fue haber redescubierto que México existía y que podía existir en el arte y que podía existir en la música y que podía existir en la pintura. Y entonces ahí es cuando vemos cómo no solamente él, sino toda esa generación de muralistas recuperan y empiezan, más bien no a recuperar, a redescubrir que hay un México que se puede pintar, el México del maíz y del chile y de los pueblos indígenas y demás. La historia del circo es la historia de la humanidad. En Grecia, en Roma, se hacían juegos, se hacían enfrentamientos con animales. Saltar al toro fue uno de los espectáculos más importantes de la Grecia clásica. El circo máximo, en donde se presentaban no solo combates entre hombres y animales, sino también funambulistas, acróbatas, malabaristas, etc. Y
la historia del circo en México empieza en la época prehispánica. Y tú lo sabes muy bien, querida. Con Moctezuma. Con Moctezuma. Porque además esa esencia que dices, Benito, que es lo excepcional, no nada más los animales exóticos, sino lo excepcional Las rarezas. las rarezas, las cosas que hacían los seres humanos que ya salían de lo normal, ¿no? Y bueno, y que hacían y que tenían, en fin, cuando llegaron los españoles y se dan cuenta que Moctezuma tenía unos jardines con los animales más exóticos, más raros, que además lo cuidaba con una maravilla. No nada más estaban animales, sino albinos, enanos, todas las malformaciones del cuerpo, bueno, llamaban la atención y era una especie como de circo. Yo quiero, antes de que continuemos, decir que hoy por hoy la palabra circo está como inmersa en una maldición. Es políticamente incorrecto decir que te gusta el circo. No hay que leerlo con esos ojos porque entonces no vamos a entender absolutamente nada de lo que significaba. El circo es un arte y está considerado, las artes circenses ya están consideradas como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Claro, porque van justamente a la excepcionalidad del ser humano, ¿no? Pero lo podemos ir desmenuzando. Y ya en la época colonial llegan los famosos circos de pobre o los de maroma, que son completamente europeos, pero que también tienen esa particularidad de ir enseñando por las calles lo excepcional. Yo empezaría por rebatirles lo siguiente. La Casa de los Animales, o lo que se llamaba el zoológico de Moctezuma, no tendría la connotación de circo, porque incluso todas las personas con discapacidades, o lo que en el siglo XIX, en el darwinismo social se llamó el circo de freaks, era más bien, muchos de ellos eran tratados incluso como divinidades, sobre todo los albinos. Y los animales no era de, hijito, vamos a ver al león o al leopardo o al puma. Eran también, ya está muy claro, como utilizados para ciertos sacrificios por los restos y los vestigios que se han encontrado después. Entonces yo creo que propiamente la idea del entretenimiento es ya del México. No, Moctezuma los tenía para su admiración. Hay esculturas. Pero una cosa es para verlos y otra cosa es el espectáculo. No había un espectáculo en eso. No, pero hay esculturas mexicas y olmecas de funambulistas, de contorsionistas. O sea, están ahí gente que se doblaba a sí misma y era eso, extraordinario y por lo tanto digno de admiración. Yo creo que sí tiene su encanto que alguien tenga convicciones tan férreas, tan decididas como Leona Vicario para decir, le apuesto buena parte de mi fortuna o toda mi fortuna, ¿no?, al financiamiento de la independencia de México. Obviamente el contexto en el que ella vivía, si bien lee de política, no es porque le permitieran participar de ella. Eso me parece que es importante destacarlo. No se dedica al piano y a bordar, sí se dedica a estudiar arte, a estudiar política, pero su condición de hija de un español y una criolla, pues le dan una posición económica resuelta, holgada, y vive una juventud, porque queda huérfana hasta los 18 años. Sus dos padres mueren de una cólera, no me acuerdo qué infección mueren los papás. Y queda al cuidado del tío, que tenía una notaría, es abogado, pero ella no participa, o sea, no son... Lo que hay que tener en cuenta justamente de esta sociedad novohispana es que los roles de la mujer no se veían mal. No se veía mal que no se dedicara a la vida pública. También por eso es más audaz lo que hace posteriormente. Sin embargo, cuando entra justamente al despacho del tío, ella no trabaja, ella simplemente pasaba por ahí, iba y venía, y se va a enamorar de un joven yucateco que está haciendo su pasantía para obtener el grado de abogado, que es Andrés Quintana Roo, ¿no? El insurgente que sí le va a marcar la vida. ¿Y se la rapta o no se la rapta? No. Fíjate que esa es una versión muy romanesca, extendida, muy romántica. E incluso se decía que José María Izazaga había, digamos, encabezado el comando que va y que la secuestra y que se la lleva a Quintana Roo, y Morelos les dice, no, pues se tienen que casar porque yo no puedo permitir esto. O sea, hay toda una idea romántica ahí. Pero realmente, pues sí, a Leona le gana el amor. Sí. Qué bueno. Pero además, perdón, creo que hay un detalle. No, hay un detalle en medio de todo esto que es curioso. El tío, en vez de llevársela a vivir a su casa, le hace una casa propia a ella. Un pequeño apartamento. Exacto. Y yo creo que esto es determinante para su formación. O sea, no es una niña de familia que está a los caprichos de él, ¿verdad? Sino que, bueno, lo primero que hace es una biblioteca alrededor suyo. Benito, perdón, es que qué maravilloso que dices eso del espacio. Virginia Woolf
hace todo un tratado de una habitación para Una que el habitación intelecto propia. de la mujer y de cualquiera Claro, se es que pueda se llama una desarrollar. habitación propia. Qué maravilla, ¿no? Pero ya el tío se había resuelto que se casara con otra persona. Así Por es. supuesto, estaba comprometida ya Con para un casarse. español. con un español que además es el que representa la corte, en las Cortes de Cádiz, representa a Nueva España, bueno, justamente, y ella decide que no se va a casar. Le piden al tío, Andrés y ella, después de 3 años de noviazgo, le piden al tío su venia para casarse, por supuesto que se las niega, y los 200 pesos que le da de los 85,000, que es su fortuna, que le da 200 pesos al mes, le dice el tío, a ti no te va a alcanzar, bueno, todo esto es Lucas Alamán, a ti no te alcanzaría para vivir holgadamente con lo que yo te doy, no te voy a soltar tu herencia, la de tus padres, ya la invertí en Veracruz, en las aduanas de Veracruz y en las diligencias de México-Veracruz. Entonces tú no tienes nada, tú tienes tus 200 pesos, no acepto que te cases. Y dice Alamán que románticamente Andrés Quintana Roo, con el corazón roto, se va a la insurgencia. Pero no, ya las ideas de Andrés eran muchísimo más férreas que un arranque amoroso, ¿no? Él sí iba a apoyar a los insurgentes desde que empieza el movimiento con Hidalgo en 1810 y lo hace posteriormente. Pero fíjate cómo es interesante ver las circunstancias. Ella es criolla, o sea, Josefa Ortiz de Domínguez es criolla. Es decir, son de las clases pudientes porque al final estos movimientos de independencia, de revolución, de reforma, los hacen las élites rectoras de algún modo. Sí, claro. Luego se apoyan en el pueblo para la guerra, para el combate, para la batalla y demás. Pero todo este movimiento intelectual que va modificando al país en sus 4 transformaciones, o más bien en las 3 transformaciones que sabemos cómo ya resultaron y qué cursos siguieron, son construidas o son pensadas por élites rectoras. ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades!